El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado este pasaje de este ciego sentado en el camino y mendigo? Y este pasaje es clásico para hablar de la fe. La fe de este hombre es lo que le impulsa a decir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La fe de este hombre nos ha regalado una de las jaculatorias más bonitas que podemos decir a lo largo del día: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es la fe lo que hace que este hombre tenga este diálogo con Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre ciego no es tonto: Señor, que vea. Y es la fe lo que logra su sanación. Queridos hermanos, qué importante que es la fe. La fe hace que no estemos ciegos, porque la fe trae luz a nuestra vida. La fe hace que no estemos sentados al borde del camino, sino que caminemos con Cristo. Más aún, que nos demos cuenta que el único camino es Cristo. La fe nos saca de la mendicidad. La fe nos hace ricos, porque la fe es el inicio de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, hay que cuidar la fe. Y esto me lleva a la primera lectura. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? El primer libro de los Macabeos. Vamos a explicar brevemente el contexto histórico. Ha entrado un rey perverso, Antíoco Epifanes, que quiere destruir la fe de los judíos. Quiere contaminar la fe de los judíos. Y dice en la primera lectura que algunos judíos apostataron. Qué grave que es el pecado de la apostasía. ¿En qué consiste el pecado de la apostasía? Cuando una persona reniega de su fe, cuando rechazamos nuestra fe,
Cuando un católico reniega de su fe y se deja seducir por las ideologías, es un apóstata. Tenemos que cuidar nuestra fe. Dice la primera lectura cómo Antíoco Epifanes mandó construir altares para que los judíos apostataran y ofrecieran sacrificios a los ídolos. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser fieles al único Dios vivo y verdadero, no ser idólatras. Cuidemos nuestra fe e imitemos a esos judíos que nos relata el primer libro de los Macabeos, que prefirieron morir antes que apostatar, porque se dieron cuenta que lo más valioso que tenían era su fe. La fe es un tesoro, hay que cuidar la fe. ¿Y cómo cuidamos la fe? Ya lo sabemos. No hay que dar una clase de teología para saber cómo tenemos que cuidar nuestra fe, rezando todos los días y pidiéndole al Señor que nos aumente la fe. Frecuentando los sacramentos robustecen nuestra fe. Si tenemos la gracia de participar todos los días de la Santa Misa, cuidemos esa gracia, no dejemos la Eucaristía. Por supuesto, también está la confesión frecuente. Escuchemos con atención la palabra de Dios, meditemos lo que dice la Escritura. La palabra de Dios protege nuestra fe. Y además, conociendo la doctrina de la Iglesia. La ignorancia, queridos hermanos, es puerta abierta para que luego reneguemos de nuestra fe. Por eso nos encontramos con tantos católicos que aceptan la nueva era, o aceptan supersticiones, o están a favor de alguna ideología. Al final terminarán apostatando, porque no están cuidando su fe. La fe es un tesoro, hay que cuidar la fe. La fe, queridos hermanos, trae un panorama maravilloso. Vemos la realidad de otra manera. Hoy estamos celebrando al patrono de los científicos. ¿Quién es el patrono de los científicos? San Alberto Magno. San Alberto Magno murió el año 1280, profesor de filosofía, profesor de teología, profesor de ciencias naturales. Es el patrono de los científicos, profesor de Santo Tomás de Aquino. San Alberto Magno era un hombre de fe. Y él sabía muy bien que no hay oposición entre la fe y la ciencia. La fe trae luz para ver la realidad con profundidad. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos libre de ser apóstatas, que la Virgen nos ayude a cuidar nuestra fe con la oración diaria, con la frecuencia de los sacramentos, escuchando y meditando la palabra de Dios y conociendo la doctrina de la Iglesia, sobre todo el catecismo. Que así sea. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos lleva a hablar de la fe. Este ciego mendigo sentado al borde del camino, por su fe, deja de ser ciego, deja de ser mendigo, deja de estar sentado al borde del camino. Comenzó a ver, comenzó a caminar con Cristo y además se convirtió en rico, porque la fe nos hace ricos, la fe es nuestro tesoro. Por eso hay que cuidar la fe, no podemos ser apóstatas. En la primera lectura hemos escuchado cómo algunos judíos apostataron, renegaron de su fe ante las ofertas de Antíoco Epifanes. Pero también hubo judíos que prefirieron morir antes que traicionar a Dios. Hay que cuidar la fe, rezando todos los días,
frecuentando los sacramentos, meditando la palabra de Dios y conociendo la doctrina de la Iglesia. Ahí donde hay ignorancia religiosa, ahí hay puerta abierta para la apostasía. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que cuide nuestra fe, que ella nos ayude a creer siempre en Jesús nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.